Hoy conversaremos sobre el tesoro escondido del Chocó andino que nos propone Nicole Landín Jurado. Ella es periodista de revista Vistazo y en este segmento que compartimos, que es el Vistazo a la Sostenibilidad, vamos a conocer un lugar particular con algunas historias en paralelo que nos hablan sobre lo que más nos gusta conversar. Nicole, bienvenida, qué gusto tenerte en nuestra lupa. Clarita, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar acá nuevamente y bueno, hablando sobre estos lugares que generalmente no son tan conocidos, ¿no? Pero que una vez, al menos a mí me pasó que te adentras e investigas más sobre ellos, ves que tienen un montón de acciones relacionadas a la sostenibilidad. Bueno, entonces preséntanos a esta comunidad andina, Yunguilla. Yunguilla. Sí, Yunguilla queda a 1 hora del noroccidente de Quito, se va más o menos por la carretera Mindo, es el mismo camino. Es una comunidad campesina en la parroquia Calacali. Sus tierras, hablando un poco más del tema ambiental, tienen un ecosistema de bosque nublado único, porque están en medio de dos reservas, de la Reserva Geobotánica del Pululagua, que fue el primer parque nacional creado en Ecuador, y el bosque protector de la cuenca alta del río Guayabamba. Entonces están ellos justo en medio. Es decir, que están rodeados de grandes montañas, tienen valles con extensa vegetación, tienen clima frío todo el año, pero esta ubicación también hace que sea privilegiado porque ese lugar es muy rico para producir frutas, tubérculos, hortalizas, vegetales como el maíz, la zanahoria, etcétera. Pero también, como lo dice el título, forman parte del corredor ecológico del oso de anteojos, que está en peligro de extinción y que está dentro del corredor del Chocó andino. Pero algo más allá de sus características ecológicas, y que ya lo hablaremos, es su estilo de vida que promueve la igualdad de género, la preservación del ambiente, el crecimiento económico, pero sobre todo la solidaridad comunitaria. Ok, nos queda claro dónde está ubicado, nos queda claro más o menos cómo podríamos encontrarlo y entendemos que es un espacio de características ecológicas importantes. Dentro de tu artículo yo puedo leer en el reportaje que hiciste que durante muchos años fue un igual entorno que sufrió mucha deforestación y ahí además hay un contexto histórico interesante que nos puedes compartir. Sí, para entender el problema hay que hacer un repaso de lo que sucedió hace muchísimos años. En 1973 en Ecuador se aprobó la reforma agraria que se venía debatiendo en aquel entonces, y esta serie de medidas buscaba principalmente modificar la estructura de la propiedad y la producción de los terrenos. Según los pobladores de Yunguilla, básicamente esta reforma ayudó a que los campesinos tuvieran el acceso a la tierra. Y aunque la comunidad inicialmente se dedicaba a la agricultura y ganadería, con el acceso a estas tierras que otorgó esta nueva reforma, empezaron a extraer los recursos del bosque para producir carbón. Y los registros que tienen hasta ahora, la explotación fue tanta que se taló entre 100 y 200 hectáreas cada año por más de una década. Hoy, para que tengas una idea, su territorio tiene cerca de 5.000 hectáreas, pero por la explotación del pasado perdieron más del 50% del bosque nublado que te comenté al inicio. En ese proceso, un grupo de personas y principalmente pues estos líderes comunitarios, tú cuentas aquí en tu reportaje, se juntaron para poder disminuir o tratar de disminuir ese impacto, a pesar de que llevaban años bajo esta lógica de la deforestación. ¿Qué los llevó a cambiar esa mentalidad y decir, no, no podemos seguir así, empecemos a reforestar? Cuéntanos como ese giro. Fueron 18 hombres que iniciaron con este cambio en 1995, y de hecho les llamaban los locos de la comunidad porque las personas no entendían por qué querían empezar con esta transición, ¿no? Pero justo accedieron a un apoyo del gobierno suizo y la Fundación Maki Pukuna, que entregaba incentivos para hacer un proyecto agroforestal para manejar los recursos naturales. Y así empezó toda esta historia de conservación, pero parar con esta explotación forestal implicaba que la comunidad dejara de ganar dinero, así que necesitaban una alternativa económica. Otro año clave fue en 1998,
cuando justo empezó la ola migratoria acá en Ecuador, empezaba también a verse un poco el tema de la dolarización. Los pocos jóvenes que quedaron en Yunguilla querían continuar con ese proyecto inicial que estas 18 personas habían emprendido hace muchos años atrás. Y uno de ellos justo había salido de la comunidad para estudiar turismo y dijo, ¿por qué no hacemos un proyecto de turismo comunitario? Así que decidieron adecuar sus casas en aquel entonces para dar servicios de alojamiento, alimentación, y hasta el día de hoy tú en Yunguilla no ves ni tiene hoteles ni hostales. Si alguien desea quedarse para conocer, tiene que vivir toda la experiencia completa de convivencia, es decir, que se va a quedar con personas de la comunidad, va a comer con personas de la comunidad y va a convivir con ellos. Sí, leí Uno de los en este reportaje, leí que ellos no olvidan los primeros turistas extranjeros que llegaron y se quedaron maravillados y sorprendidos por la naturaleza que estaban viendo alrededor bajo esas condiciones que nos cuentas, que no es que es hoteles y algo con una gran infraestructura, sino adaptarse y vivir en el espacio protegiendo los entornos que ofrece este lugar. ¿Me ibas a decir algo adicional? Sí, justo iba por ahí que lo que tú comentas los ayudó a revalorizar el bosque, porque ellos decían, ah, bueno, esto es algo tan natural para nosotros que lo tenemos día a día, lo vemos todos los días la naturaleza, pero llegaban personas de otros continentes y les decían a los comuneros, realmente lo que ustedes tienen aquí es muy valioso y deben de cuidarlo. Y así fue que ellos se incentivaron y siguieron con este proyecto de protección. Y bueno, y no solamente es el tema de protección, porque también nos hablaste de que es un lugar que promueve la igualdad de género, el desarrollo económico para la comunidad y ellos se llegaron a ganar un premio, To Do Award de Alemania el año pasado, en el 2024. Sí, ese premio reconoce a las comunidades o a los proyectos que son socialmente responsables, tienen componentes de sostenibilidad y también tienen un enfoque muy fuerte en turismo comunitario. En el tema de mujeres, por ejemplo, inicialmente las mujeres de la comunidad se limitaban a las labores del hogar, a cocinar, al cuidado de los niños, a la limpieza, y quienes estaban al frente de esta reforestación y de capacitación eran los hombres. Pero las mujeres en algún momento me contaban y me dijeron que se cansaron de esos roles. Así que aprendieron a hacer mermeladas en base a frutas locales que cosechaban ahí mismo en Yunguilla, como la mora, la frutilla, la uvilla. Y estas mermeladas fue el inicio del empoderamiento femenino, porque poco después en Yunguilla se creó una corporación para hacer manejo comunitario, atraer recursos, y justo en ese momento las mujeres decidieron alquilar una casa para continuar con la producción de mermelada y construyeron una fábrica con sus propios fondos, una pequeña fábrica, para poder expandir sus operaciones y eso fue crucial porque incluso con esta fábrica de mermeladas las mujeres llegaron a hacer mucho más dinero que los hombres. Hoy Yunguilla no solo tiene esta fábrica, sino que también tiene otra fábrica de lácteos donde producen queso, yogur, y las fábricas son súper importantes y aquí viene como otro eje de la sostenibilidad que es el empoderamiento económico, porque funcionan como plazas de empleo. Solo la fábrica solo recibe productos y pueden trabajar con personas de la comunidad. Las frutas para las mermeladas y los yogures son comprados a distintas familias que tienen sus propios huertos orgánicos. Y la leche, en cambio, es otorgada por personas que se dedican a la ganadería. Ahí incluso para las personas que nos están viendo en la transmisión de Facebook hay unas imágenes de la comunidad y algo curioso es que en Yunguilla también solo tienen una tiendita comunitaria abastecida con todo lo necesario y con los productos que ellos elaboran, por supuesto, porque decían que no era rentable tener varios kioscos en un pueblito tan pequeño. Entonces, hasta en eso, mira cómo nos dejan esta lección de organización, de solidaridad, porque en cualquier otro contexto las personas pondrían sus tienditas pensando en el bienestar propio, pero acá están muy acostumbrados a que deben compartir y trabajar todos por la comunidad.
Estamos conversando con Nicole Landín Jurado. Ella es periodista de Revista Vistazo y nos comparte un reportaje del área de sostenibilidad. Y en su reportaje ella arranca de la siguiente manera: a 1 hora del noroccidente de Quito queda Yunguilla, esta comunidad campesina que podría pasar desapercibida a los ojos de quienes van por la carretera a Mindo. Es un paraíso de conservación y turismo sostenible escondido en la parroquia de Calacalí. El tesoro escondido del Chocó andino es como se titula, y a pesar de todo lo que nos estás diciendo de los avances, Nicole, y de los logros que ellos han tenido en el tiempo, desde la deforestación hasta convertirlo otra vez en un espacio donde se haga reforestación, desde donde se involucra a la mujer para que haya crecimiento económico e igualdad también, porque uno de los datos que compartes en tu reportaje es que además es una de las zonas en Pichincha y la Sierra donde mayor porcentaje de femicidios hay. Es decir, todas estas actividades generan un reposicionamiento de la mujer y también hasta llevarse premios internacionales en términos de sostenibilidad. Es muy interesante, pero ahí aparecen también que hay desafíos por avanzar, digamos, como limitantes que derribar. ¿Cuáles son? La mayor amenaza se podría decir que ellos tienen es que las tierras de Yunguilla esconden metales preciosos como el oro. Y aunque en el 2023 en la consulta popular se aprobó la prohibición de la minería artesanal de pequeña, mediana y gran escala en el Chocó andino, estas actividades todavía continúan en poblaciones cercanas. En la comunidad no se realizan este tipo de extracciones, pero permanecen alerta porque sí tienen denuncias de que ciertas empresas o grupos más pequeños quieren ingresar a la comunidad para extraer los recursos naturales. Pero todavía es un trabajo que lo siguen haciendo y, como digo, se mantienen alerta. Bien. ¿Cómo mantiene esta comunidad, cómo se mantiene preservada con este formato de solidaridad que nos cuentas, donde seguramente es un comercio justo, donde se produce internamente y se consume internamente? ¿Cómo hacen para que esto siga teniendo ese equilibrio, entre comillas? Mira, los habitantes siguieron con el plan inicial de restauración, lo hicieron en aquel entonces y lo hacen ahora con especies nativas, pero también como dejaron de talar, el bosque se recuperó solo. Además de las fábricas que te conté, crearon un área técnica de proyectos para conseguir apoyo y recursos muy puntuales por proyectos que desarrollen, y de hecho en el 2013 los declararon como una reserva comunitaria con el nombre Área de Conservación y Uso Sustentable Yunguilla. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que pese a este reconocimiento y a los esfuerzos que tienen a no talar los árboles, ninguna persona de la comunidad recibe una compensación económica, ni tampoco están en el programa del Ministerio del Ambiente que entrega incentivos económicos a quienes se comprometen con la protección del bosque. Así que continúan mucho con fondos internacionales muy puntuales, por autogestión y por sus labores de turismo comunitario. Muy bien. ¿Hay algo que tal vez se nos esté quedando y quieras compartirnos? Realmente sería más como un mensaje que siempre lo damos al final de los programas, y es que hay que tener en cuenta que alcanzar la sostenibilidad no es fácil, pero el trabajo de Yunguilla nos muestra que tampoco es imposible. Ellos tienen todos estos componentes y cierran todo el círculo de la sostenibilidad, porque con la ganadería erradicaron la pobreza, con las fábricas de producción aseguraron la igualdad de género, la prosperidad, y al paralizar la explotación del bosque se convirtieron en los guardianes de este ecosistema tan importante. Entonces también decir que un pedido que ellos tenían es que el Ministerio de Turismo difunda muchos más estos rincones que tenemos en Ecuador y que a nivel nacional no los conocemos, pero mira, son un ejemplo e incluso son reconocidos a nivel internacional. Sí, esas conclusiones cierran todo el sentido de tu reportaje, Nicole. Gracias por compartirlo siempre a nuestra audiencia aquí en La Lupa. Y ¿sabes por qué? Entre otras cosas, porque nos ayuda a todos a entender que lo que dijiste, que la sostenibilidad no es imposible y que se da en
puede darse en todos, absolutamente todos los entornos. No hay que pensar que no es posible, o sea, sí se puede dar en todos los entornos, es cuestión de encontrar cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Lo que importa sobre todo y especialmente son las intenciones, es tener la intención de querer que un proyecto sea realmente sostenible en el tiempo y no por otro motivo más que por la preservación del mismo entorno en donde una industria, un trabajo, una categoría, un grupo de personas tiene que igual persistir en el tiempo. Entonces me gustó mucho poder conocer esta historia y recuérdame si ¿qué más tienes aparte de o qué hay en esta edición que puedas destacar y que te gustaría hacerlo ahora? Sí, esta edición es, por supuesto, bastante electoral. Tiene proyecciones de qué podría pasar en esta segunda vuelta con el nuevo mandatario, qué pasará en la Asamblea. También tiene un repaso sobre la política internacional con la posesión de Donald Trump, los cambios que ha realizado, el corte de recursos, las deportaciones de inmigrantes, pero también, por supuesto, están nuestras otras secciones de gente, cultura, salud, que siempre tiene reportajes muy interesantes y se los recomiendo. Bien, era Nicole Landín de revista Vistazo y con ella terminamos nuestro segmento mutuo de Vistazo a la Sostenibilidad. Gracias, Nicole, por estar aquí hoy. Gracias, Clarita. Nos vemos en 15 días. En 15 días.